Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación de Diálogos del Norte, los lados de la frontera, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Silvia Aguilar Seleni, Olga Gutiérrez Galindo, Luis Panini y Mijail Carvajal, quien se encargará de moderar. Silvia Aguilar Seleni es escritora y catedrática mexicana. Su obra ha sido publicada a nivel nacional e internacional. Ha sido becaria del Fondo Estatal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha ganado diversos premios, como el Premio Nacional de Novela Tamaulipas. Olga Gutiérrez Galindo, Torreón, Coahuila, poeta y físico-matemática por el ITESM, editora del San Diego Poetry Annual, miembro de la Asociación de Haiku de San Diego. Sus últimos libros publicados, Visitaciones, Dark Matter y Emily. Luis Panini, Monterrey, México, 1978. Escritor y arquitecto. Ha publicado 4 colecciones de ficción breve. Terrible Anatómica, con arte 2009. Mala Fe Sensacional, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2010. Función de Repulsa, Libros Mala Letra, 2015. Y Retrovisor, Atrasalante, 2019. También es autor de 6 novelas. Esquirlas, 27 editores, UANL, 2014. El Uranista, Tusquets, 2014. La Hora Mala, Tusquets, 2016. Los Cronopolios 1, Los Espirales del Tiempo, Destino, 2016. Los Cronopolios 2, La Oscuridad Paralela, Destino, 2017. Y Los Cronopolios 3, La Noche Infinita, Destino, 2018. Mijail Carvajal es licenciado en Letras Mexicanas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es poeta y narrador. Ha publicado libros de poesía y cuento como Dividir el Desierto, Aridoamérica Standoff y Trivium Fronterizo. Es becario del PECDA Durango 2023 en la categoría de poesía. Es uno de los vocales del Gremio de Literatura ante el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, reside en Monterrey desde 2011. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, sí. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde lluviosita. Tenemos pues un excelente presidium que comparte en común pues esta influencia laboral con Estados Unidos y también pues las raíces de México. Les leo un poquito el texto de esta mesa, Diálogos del Norte, los lados de la frontera. Diálogos del Norte es un espacio de encuentro entre autores enfocados en el quehacer literario en esta región del país. Se discutirán temas relevantes como la constante convivencia que los estados del norte tienen con el sueño americano y cómo esto impacta en la vida de las personas. Y pues bueno, ya les comenté aquí a nuestros escritores invitados que queremos hacer como un diálogo en torno a 4 temitas. Pues la idea es que tengamos respuestas, si bien no limitadas, un poquito concisas para poder abordar todos los temas y pues bueno, pueden dar su comentario respecto a los temas. Son temas complejos, temas que podríamos hacer todo un coloquio en torno a esto. Y lanzo la primera pregunta, o en el primer eje del tema, es sobre el oficio de escribir y cómo es influenciado por la cultura híbrida de las fronteras. Y aquí hay 2 preguntitas que pueden agarrar sobre la mesa. ¿Qué factores en el proceso de migrar han modificado, optimizado, entorpecido o enriquecido su escritura? Y la otra pregunta, si hubo una barrera cultural o barrera del idioma. No sé quién guste comenzar, el primer ejecito. Silvia. Claro que sí. Perfecto. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Se oye? Apagado. ¿Ya? Bueno, ¿no? ¿Ya? Ok. Es que es dorado. Es lo más cercano que voy a estar al dorado. A ver, a mí me parece que soy una antes y después de vivir en la frontera y mi escritura lo es también. Yo vivo en la frontera Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y a mí me parece que es un espacio ya distinto en muchos sentidos, ¿no?
O sea, que haya una barrera ahí, que haya que enseñar papeles, que hay 2 idiomas, que hay, donde yo vivo está la base militar más grande de Estados Unidos. En fin, o sea, siento que estamos a menos de media hora de Nuevo México, ¿no? Entonces creo que el espacio de la frontera en sí, escribirlo ha implicado rascar el lenguaje, inventar de pronto palabras, ¿no? Asumir que las estructuras sintácticas incluso no son las mismas, ¿no? Entonces, como escritora, como persona en principio y después como escritora, porque primero soy persona, observar este cruce y estas experiencias que cruzan constantemente, obviamente tuvo un impacto, ¿no? En mi manera de ver la vida. Mis alumnos, yo doy clases en la Universidad de Texas, mis alumnos, más del 70% de ellos cruzan de Juárez al Paso a diario. Sé que también pasa eso en Tijuana, San Diego, ¿no? Y eso implica, ese trayecto implica ya que el alumno viene con una visión y con una necesidad muy específica. Y de ahí escribo, parto de ahí para escribir, ¿no? De esa experiencia en que estamos partidos a la mitad de alguna manera, en que estamos conviviendo constantemente con esa transmigración de los cuerpos, como dice Yuri Herrera, y con estos 2 idiomas, ¿no? ¿Qué fue lo difícil para mí? Decidir escribir de ello, ¿no? Porque también yo crucé con papeles, iba a ser estudiante, se me cruzó una puertorriqueña y me quedé ahí, ya, es otra cosa, pero o sea, mi experiencia sí venía de otro lugar, ¿no? Entonces me parecía, ¿cómo me atrevo a escribir de esto? ¿Me toca a mí escribir de ello? Y a lo que llegué a partir de los años y de la experiencia es que sí, y solo sí, lo hago responsablemente. Ya implicó investigar, escuchar, prestar atención, ser consciente con los otros. Y creo que eso fue algo que pude hacer también porque estaba en la universidad, porque fui estudiante, soy ahora profesora, y que tenía un acceso a información que a lo mejor de otra manera no hubiera tenido, ¿no? O sea, sí tengo muy claro que las clases que yo doy no las daría en México en principio, porque no existe un programa ¿no? de escritura creativa, pero además creo que ni siquiera se ve como un oficio lo que yo hago todavía, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido como un antes y un después, como persona, como escritora, y quiero pensar que como formadora, ¿no? Porque creo que también la docencia para mí es muy, muy importante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no sentí una modificación mayor en la persona que soy cuando tengo más de la mitad de mi vida viviendo fuera del país, y cuando me mudé fue por una cuestión amorosa. Sí. Mi pareja es un holandés y el único país que teníamos en común para vivir era Estados Unidos legalmente, ¿no? Porque la familia de mi madre casi toda reside en Estados Unidos, mi papá emigraron de Italia y se asentaron en México. Pero nunca tuve una especie de choque cultural al migrar. Si acaso 2 o 3 años después sí comencé a favorecer literatura mexicana de corte costumbrista, porque de alguna manera añoraba a ciertas lecturas, ciertas palabras. Al principio me mudé a una ciudad donde en el año 2000 casi no había latinos, en Louisville, en el estado de Kentucky. Y esto me empujó un poco a buscar cierto tipo de literatura. Pero en cuanto a mi escritura se refiere, no ha habido mayor modificación, y esto lo digo porque a veces los editores o incluso agentes literarios me han preguntado si acaso no tengo material un poco más mexicano para publicar. Pero pues es que no estoy seguro de qué significa eso, ¿no? Imagínate si a veces pienso en Salvador Elizondo, que es uno de los grandes autores mexicanos, y pues no tiene, en mi opinión, no tiene nada de mexicano. Pero sigo siendo la misma persona, quizá burocráticamente, oficialmente, soy mexicano-estadounidense, pero mi identidad cultural, yo solamente soy mexicano. Entonces eso no ha cambiado en ninguna medida, ni he tenido un impacto fuerte en ese sentido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hola.
Estoy muy agradecida con Rocío Cerón por haberme invitado a participar aquí, y también quiero decirles, soy Exatec, soy físico matemático. Estuve aquí estudiando la prepa y en 1969 quiero dedicar estas palabras que estoy aquí a mi amigo Héctor García Molina, que en paz descanse, que es uno de los genios más reconocidos a nivel mundial en cibernética, sistemas y demás. También a sus padres, el ingeniero Fernando y Laurita. El ingeniero Fernando fue uno de los rectores del TEC, y pues para ellos va a ser lo que diga, y espero que no se enojen allá donde están arriba. Pues yo les decía, yo vengo de Torreón. En Torreón viví en una ciudad que era completamente global. Me eduqué en un colegio que era bilingüe, y la frontera siempre era en la mañana con maestros americanos que no hablaban español, con libros en inglés, y la frontera en la tarde era cruzar ahí mismo en el colegio con maestros mexicanos que nos enseñaban en español, que no sabían inglés la mayoría, y que estudiamos las dos culturas al mismo tiempo. Teníamos hasta matemáticas en inglés diferentes a las matemáticas en español. Las cuestiones de la guerra entre México y Estados Unidos, pues había dos versiones, ¿verdad? Y entonces así pudimos ver muchas cosas. Aparte de esta cosa de tener los dos idiomas desde el inicio, también hay otra frontera que viví diario, fue que mi madre era católica, toda la familia, y la de mi padre toda era protestante. Nací en 1951, y cuando nací yo, el 99% de los mexicanos eran católicos. Entonces supe lo que era ser discriminada como protestante, pero viví las dos religiones. O sea, los domingos íbamos, o sea, era todo el día en la protestante toda la mañana, y luego en las tardes las misas. Entonces pude ver las dos diferencias entre las dos religiones. Entonces, no con eso suficiente para tener más fronteras, fue que el hecho de que la familia de mi padre toda era villista y la familia de mi madre toda porfirista. Entonces siempre estuve en estas dos cosas. Me vine a estudiar al TEC de Monterrey, donde hay otra cosa que me tenía que enfrentar siempre, era que como estudié físico-matemático, pues de los 275 estudiantes que venimos de Torreón aquí a Monterrey, 2 éramos mujeres. Y luego se me ocurre estudiar físico-matemático, pues yo llevé todo aulas 4 con puros hombres, y era una cosa de que te chiflaban y te gritaban y te decían letras está allá y letras está acá, ¿no? Entonces, con respecto a mi escritura, yo escribo poesía, no puedo escribir prosa. Intenté una novela y no la pude hacer, es prosa poética, y me gustaría leerles. Esto se transmite también, todo esto que he vivido se transmite también en mi escritura, porque utilizo temas de religión, utilizo temas de las diferentes, de matemáticas con poesía, y pues les voy a leer una corta cosita de esto. Yo, ecuación diferencial. Yo, devota de Emily y de Pi. Yo, señora de nadie. Oropéndola en la mente matemática de Dios. Tras mi pastel sagrado, verdugos de mujeres, cirujanos, anestesiólogos, peces con brasier. Yo, aleluya, e hija del diablo. Yo, inmersa en estados cuánticos inconfesables. Yo, vida fantasma. Yo, vida fantasma. Yo, normal. Un aplauso. Muchas gracias. Pues muy interesante, sobre todo, bueno, cabe destacar, ¿no? Ustedes radican en Estados Unidos, Tijuana, San Diego, tú estás en Juárez, El Paso, y tú estás en Los Ángeles, ¿verdad? California. Y bueno, también tú eres de Monterrey, tú eres de Sonora, y usted es de Torreón, ¿verdad? Torreón. Entonces, pues tenemos este común denominador. El segundo eje del que nos gustaría que nos platicaran es
ya lo más o menos dijeron entre líneas, pero sí me gustaría que profundizaran un poquito de la mexicanidad de quien escribe y su contacto con el estilo de vida americano o con otras identidades en resistencia, como lo chicano, lo latino u otras tradiciones, culturas, subculturas o contraculturas que coexisten en Estados Unidos y sobre todo en estos puntos fronterizos donde hay bastante. Y las dos preguntitas que van como subordinadas a esto o relacionadas: ¿en qué se vio modificada, amplificada, limitada, afectada o transgredida tu identidad tras convivir con la multiculturalidad y diversidad? Y la otra, ¿cómo vive el escritor o la escritora migrante temas como el racismo y la discriminación? No sé quién guste empezar. El que gustes. Digo, como mencioné antes, mi identidad, no tengo ningún tipo de conflicto, entonces muy poco he convivido con cierto tipo de literatura. Nunca me ha interesado explorar mi identidad a través de la literatura, por lo menos no la identidad que se relacione con una especificidad geográfica. Pero cuando mencionas lo de chicano, que en realidad no he leído a muchos autores chicanos, recuerdo una anécdota un poco jocosa que tiene que ver un poco con mi bocota. En un vuelo de regreso de una feria del libro en otra parte del país, un vuelo hacia Los Ángeles, vi a un hombre leyendo este volumen de la cuentística de Eduardo Antonio Parra, que era Reunión. Y solamente le mencioné, pues es un excelente escritor y lo vas a disfrutar mucho. Y luego me preguntó de dónde era y ya le expliqué. Y la primera pregunta que me hizo cuando supo que era de México es: ¿cuáles son tus autores chicanos favoritos? Cuando supo que residía. Y le dije, pues no es una literatura que en realidad haya investigado, que favorezco en mi lectura diaria, y simplemente no me habla a mí. Y luego le pregunté, ¿y tú a qué te dedicas? Y resulta que era el director de estudios chicanos de la Universidad de California. Entonces mejor me quedé callado. Pero sí, digo, los temas que siempre he favorecido están fuera de todo tipo de especificidad geográfica, entonces no he tenido ese gran impacto. Esto, cuando mencionas lo de la multiculturalidad, pues sí, digo, mis amigos, Los Ángeles es una metrópolis que están ahí todas las religiones, todas las etnias, convivo a diario con todo tipo de gente, pero eso no creo tampoco que haya hecho mella o ha impactado de alguna forma positiva o negativa mi escritura. Simplemente trato de asumirme como soy, en donde estoy, y ser fiel a eso. Ayer estaba platicando con Criseida Santos Guevara, que por cierto presenta su libro al ratito, y entonces nos estaba contando que uno de sus hijos, que además hoy cumplen 17 años, bueno, ya, son muchos comerciales, le dijo, ¿no? Bueno, se los trajo ella a vivir a Estados Unidos de pequeños, aprendieron inglés, y bueno, uno de ellos le dijo a Criseida como: no has aprendido inglés, ya sé por qué no has aprendido inglés, es que estás enamorada del español, ¿no? Y yo dije, no mames, qué cosa tan hermosa, dice un chavito, ¿no? Y creo que algo que a mí me pasa, bueno, además soy del norte, soy de Sonora, y entonces allá de rigor de niños era irse a la clase de inglés, ¿no? Cuando todavía las clases de inglés era como una cosa como, no, eso no, nadie lo hace, ¿no? Anyway, entonces creo que tengo una cosa con el lenguaje, punto, y que algo que me gusta de vivir en el lugar que vivo, yo estoy segura de que ocurre también en Los Ángeles, por ejemplo, en Chicago seguramente, es cómo conviven los dos idiomas, ¿no? Constantemente, ¿no? Y algo que dice mi vecina es: cuando tengo algo lindo que decir, lo digo en inglés. Pero cuando estoy enojada, chingado en español, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, pensar en que, o sea, el lenguaje, los idiomas, las estructuras, están ahí como para quien las necesite y como las necesiten. Entonces, para mí eso ha sido como
me gusta de estar ahí, ¿no? De estar escuchando estas diferentes tonalidades, ¿no? Me quedé pensando en algo que decía Luis al principio, ¿no? Como esta necesidad de irse a las novelas costumbristas, ¿no? Y creo que algo que a mí me pasó debe haber sido, yo estaba en la universidad todavía, a finales de los 90s, me topo con un libro, con un título muy lindo, lo empiezo a leer y yo, esto me gusta, ¿no? Y era La casa en Mango Street de Sandra Cisneros, esa primera edición que justo tradujo Poniatowska, ahora la tradujo Fernanda Melchor, hizo algo muy interesante con el libro. Y recuerdo en ese momento no haber pensado en la literatura chicana como algo, o sea, estaba pensando como, este es un libro que cuenta en viñetas algo muy interesante, ¿no? Y creo que de pronto llego a los libros así de esa manera, ¿no? De una manera muy orgánica. Sí he leído más autoras chicanas ahora porque doy clases, porque mis alumnos es lo que están leyendo en las preparatorias, pero me gusta pensar que el proceso ha sido como muy orgánico, ¿no? Tomar lo que necesito porque un título me llama la atención, ya sea en español, ya sea en inglés y demás, ¿no? Y no sé cómo si me atrevería a hablar de o racismo, o sea, estoy en un buen lugar, ¿no? O sea, estoy en Texas, no es un buen lugar, pero El Paso lo es, ¿no? Ciudad Juárez lo es, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí me siento muy privilegiada porque es una comunidad muy linda, ¿no? Y parece mentira, pero lo es. O sea, Ciudad Juárez con todo y todo, El Paso, a pesar de que es el puente, ¿no? Del narcotráfico y demás, es un lugar donde siempre tienden la mano. O sea, es así como, así enloquecedor ir caminando y que la gente te sonría, que la gente te diga, qué bonito tu carro, ¿no? O sea, son cosas muy extrañas y es un lugar que se ha vuelto habitable y cómodo para escribir. Y es un lugar además que en este momento, cuando las caravanas migratorias están ahí, de todas maneras hay quien tiende la mano, ¿no? Entonces, no sé, siento que estoy en un buen lugar. Me costaría mucho vivir en California. Yo no sé si yo podría vivir en Los Ángeles porque además es otra dinámica, ¿no? Y es como pelear, no sé, ¿no? Como todo el tiempo establecerse quién es, y acá puedo ser yo nada más, ¿no? Pues a mí ya se me olvidó la pregunta y todo, entonces voy a tratar de más o menos. Con respecto de la literatura chicana, pues yo cuando leí a Gloria Anzaldúa dije, soy chicana. O sea, me convertí en chicana ahí inmediatamente. El primer contacto que tuve yo que es el Spanglish fue cuando íbamos a Laredo, que era yo niña, y entonces veníamos de Torreón, en Monterrey parábamos y luego nos íbamos a Laredo, y cuando escuché por primera vez las personas estar hablando pero fluido y que lo podía yo entender, dije, wow, pues este es otro idioma, ¿no? Y efectivamente lo considero al Spanglish, que se me hace que es diferente el Spanglish de Texas al Spanglish de California. Entonces, lo considero otro idioma. Y soy editora del San Diego Poetry Annual, entonces nosotros se supone que es una tradición, bilingüe, una publicación bilingüe, y tenemos ahí poemas en español, poemas en Spanglish y traducciones al inglés. O sea, tenemos los tres idiomas, que para mí es vital, importantísimo que estén presentes en California, cuando el gran porcentaje, más del 40% en San Diego, son hispanos, ¿no? Yo vivo en Chula Vista, pues ahí el 60% son hispanos. Y con respecto a la cuestión de cómo me influyó la cosa esta entre los dos países, bueno, yo dejé muchos años de escribir, como 25 años, y entonces yo vivía en Tijuana y resulta que en la zona donde yo vivía, pues empezaron pues cada semana había 2, 3 acribillados. Los mataban y nada más oíamos como que estaban los cohetes, como que pero no eran cohetes, eran las balaceras. Y aparte otro factor que influyó para que yo emigrara a San Diego,
que ya tengo más de 30 años viviendo en San Diego y en el área de Tijuana y San Diego, pues 46 años, que si ustedes multiplican, o sea, diario de la hora o durante años, que es para cruzar al otro lado, por años, pues ya son no sé cuántos años que me lo he pasado en línea esperando cruzar, ¿no? Pero otro factor fue que mis hijos estaban en plena adolescencia y se resucitó en Tijuana el fenómeno de los narco juniors. Entonces, mi esposo era funcionario bancario y teníamos acceso al campestre de ahí de Tijuana, y pues con los muchachitos que ahí convivían, pues eran niños, la mayoría ricos, y se volvieron narco juniors y eran conocidos de mis hijos. Yo me pasé desde los 3 años que tenían mis hijos, a los 3 años, yo los cruzaba diario a San Diego para que estudiaran en un colegio bilingüe, estudiaban inglés y francés. Ahorita mi hija habla 3 idiomas y mi hijo habla 11 idiomas. Pero ustedes se imaginan lo que es levantar a los niños a las 6 de la mañana, pues ahí se dormían en el carro, ¿no? Y cruzar a llevarlos a la escuela. Entonces, de estos narco juniors que fueron los amigos de mis hijos, pues 10 amigas mías, a estas 10 amigas los mataron, los encarcelaron, están desaparecidos. Fue todo a 3 de ellas, a las 2, 3 de la mañana, el hijo iba a entrar de no sé dónde iba a venir y en la puerta ahí quedó pues muerto y acribillado, ¿no? A otro amigo logró subir al hijo al carro y el hijo pues no podía ni respirar porque la sangre le salía, le brotaba, y a la hora que llegó al hospital se murió, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que mi esposo y yo decidiéramos ir al otro lado. Y bueno, no me lo van a creer, pero nosotros, o sea, llegamos allá con papeles y todo, pero lo que no sabíamos, sino hasta que un día se encontró mi esposo a un amigo, le dijo: oye, tu mamá es americana, pero pues era americana de aquí de Monterrey, o sea, había nacido en Estados Unidos y había vivido en Estados Unidos, pero era mexicana, ¿no? Pues ustedes pueden aplicar para papeles. ¿Cómo? Pues sí. Entonces, ¿tú eres americano? ¿Cómo que yo soy americano? Pues sí. Entonces, así es como llegamos a San Diego. Y bueno, ahí estoy en San Diego. Empecé a escribir en San Diego, volví a escribir, porque fue un impacto tremendo para mí cambiarme de mi país, aunque yo había tenido contacto con muchísimas personas en Torreón que venían de todas partes del mundo, estaban en este colegio, que llegó al grado de que una madrugada me despertó un sonido muy fuerte, y yo no sabía de dónde venía el sonido, y yo me levanto y el sonido estaba pero enloquecedor, y era mi corazón que se me estaba saliendo, era mi corazón el que se estaba saliendo. Entonces, pues fue ese cambio de ir a otro país. Me parece importante también esta situación, ¿no? De que, sobre todo en puntos como Tijuana o Ciudad Juárez, la experiencia de la violencia, y sobre todo del 2006 para acá, pues tuvo como esa situación más drástica, ¿no? Que no podíamos mantenernos al margen. Yo, pues bueno, crecí en Ciudad Juárez, ¿no? Me toca todo el proceso de cambios de poder del PRI al PAN, y pues era balaceras y todas estas situaciones. Pero bueno, cambiando de tema, ahorita decía que a lo mejor se escuchó muy ñoño, pero les comentaba que era como más un morbo mío. Más o menos algo mencionó Silvia al respecto. En cuanto a los sistemas de información y a los corpus y a los libros disponibles en Estados Unidos, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, que justamente las universidades de Texas tienen corpus de literatura mexicana más completos